Bendiga, hermanos. Le agradecemos al Señor que nos permite estar aquí en su casa para escuchar su palabra. Es hermoso cuando le cantamos al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y el Señor quiere hablar a nuestra vida. Él quiere siempre estar cerca de su iglesia. Él siempre quiere estar dándonos su palabra, su fuerza, ¿verdad? Él quiere siempre estar con su iglesia para levantarla y fortalecerla. Amén. Voy a pedirle por favor que abramos nuestras Biblias en el libro de San Juan capítulo 16, y vamos a darle lectura del versículo 5 al versículo 13. Amén. San Juan 16, del versículo 5 al versículo 13. Y antes de darle lectura, le voy a pedir por favor que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Sé tú hablando a través de mis labios, Señor. Sé tú hablando a nuestra vida. Tú sabes lo que tenemos necesidad. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón, la necesidad que le hace falta a tu iglesia. Ayúdanos por favor a comprender tu palabra. Sé tú el que hables, Señor. Sé tú el que nos lleve a esa verdad. Sé tú el que nos lleve a ese conocimiento de tu palabra, al que nos convenza de pecado, de juicio, de justicia, de verdad. Ayúdanos por favor a entender tu palabra. Te lo pido por favor en el nombre poderoso de Jesús, que Él merece toda la gloria y toda la honra por todos los siglos. Amén. Voy a darle lectura, hermanos, a San Juan capítulo 16 y del versículo 5 al 13, y dice la palabra de Dios así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: esto no os los dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado viendo en estas semanas pasadas acerca de la visión de la iglesia, ¿verdad? De la visión y la misión, ¿verdad? Y bueno, el pastor decía, vamos a seguir sobre este tema de visión y misión. Y vamos a ver que, bueno, nos han estado hablando que es la visión, ¿verdad? Ese objetivo que se tiene para alcanzar, pero que se tiene que poner a trabajar, ¿verdad? Ese objetivo para alcanzarlo, ¿verdad? Y esta es la misión de que nosotros tenemos que hacer, el trabajo para alcanzar ese objetivo. Y nos han hablado, por ejemplo, el pastor nos hablaba hace 8 días de esas grandes empresas, que tienen una visión y que tienen una misión, ¿verdad? Y que a dónde tienen que llegar, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus objetivos, ¿verdad? Cuáles son sus metas y de qué manera lo van a lograr. Cuando él decía esto, yo pensaba que esas grandes empresas, muchas de ellas quizás no eran grandes cuando empezaron, eran quizás personas como ustedes y como yo con un objetivo, ¿verdad? Pensaba yo en el negocio que a lo mejor muchos de ustedes tienen algún negocio. Yo pensaba en lo que yo tengo en la papelería y pensaba en que mi negocio yo pudiera tener esa visión de incrementarlo
y hacerlo más grande, así como estas empresas. Estas empresas tuvieron esa visión. Muchas empresas quizá ya no les ha costado tanto trabajo porque sus padres o lo que les han heredado, ¿verdad? Pues ya ha sido darles ese dinero, ese patrimonio y poder seguir con esa empresa. Pero hubo alguien que tuvo una visión, una persona, yo les decía como ustedes y como yo, que tuvo esa visión, pero que tuvo que esforzarse. No le llegó la empresa de la nada, no le llegó una empresa ya siendo famosa, ¿verdad? Tuvo que haber una constancia, tuvo que haber un reto, tuvo que haber una búsqueda de algo, cómo salir adelante, tuvo que haber a lo mejor el tener que ahorrar y limitarse a algunas cosas para poder ahorrar. A lo mejor en el primer año no veían ganancias, pero era ir incrementando para llegar a ser grandes empresas como las que vemos hoy. Entonces, también nosotros, o sea, yo pensaba en esas misiones como empresas, podemos decir, físicas, lo que está a nuestro alrededor. Pero también nosotros estábamos hablando acerca de la empresa de Cristo. A lo que nos llevaba el pastor era a la empresa de Cristo, a nosotros. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Es usted, soy yo, somos la iglesia de Cristo. Por lo cual somos una empresa que le trabaja al creador de los cielos, de la tierra, ¿verdad? Nosotros somos una empresa, hablando espiritualmente, una empresa. Pero que esta empresa, al pasar de los años, ha sido una empresa que va en decadencia. No es una empresa que siga los primeros rudimentos cuando nosotros leemos en Hechos. Cuando Jesús se va, que Él muere, resucita al tercer día y estuvo apareciéndole a los discípulos por más de 40 días y a mucha gente, ¿verdad? Se les estuvo apareciendo. Y esa iglesia que estuvo ahí al principio fue una empresa, ¿verdad? Si lo podemos llamar así, empresa, que es la iglesia de Cristo, la que iba a gobernar la tierra, la que iba a dar fruto, la que iba a prosperar, ¿verdad? Fue una iglesia que tenía poder, una iglesia que todo lo que el Señor le daba, ¿verdad? Era para multiplicarlo, ¿verdad? Y fue creciendo. Dice que el primer predicación que dio Pedro se convirtieron más de 3,000 gentes. Y vemos la vida de Pedro antes de tener esa encomienda por parte de Jesús. Un Pedro con debilidades, ¿verdad? Un Pedro que vio que su Mesías, que Jesucristo había sido crucificado y que decidió ya no seguir, se desanimó. Pero después vino a ver que lo que Jesús les había dicho era verdad. Y vamos a ver qué fue lo que llevó a esta iglesia al triunfo. ¿Quién estaba detrás de su éxito? ¿Y qué es lo que nos está pasando a nosotros como falta? Es como si ahorita estuviéramos viendo como empresa qué nos falta como cristianos. ¿Qué nos falta? Somos la empresa de Cristo. Usted y yo formamos parte de esa empresa. Pero tristemente una empresa que va en decadencia, una empresa que va en decadencia. La Biblia nos habla en lo que acabamos de leer ahorita en el libro de Juan, capítulo 16, 13, que Él les dice a sus discípulos, antes de ser crucificado, les daba las últimas indicaciones de lo que iba a acontecer, y les dijo que era necesario que Él se fuera, porque ciertamente aunque Dios era humano también, y todo tiene un principio y todo tiene un fin. Él como humano no podía permanecer ahorita hasta nuestros tiempos. Él tenía que llegar un tiempo de morir, ¿verdad? Y dice que Él murió y resucitó y está a la diestra del Padre, intercediendo por ustedes y por mí. Y les decía a sus discípulos que era necesario que Él se fuera, pero que no los iba a dejar solos, sino que iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, porque Él era el que iba a convencer
El que iba a convencer, esta palabra es la que me llama la atención, convencer. Es el Espíritu Santo quien convence las vidas, es quien redarguye las vidas. No es el hombre, es el Espíritu Santo quien toca tu vida, quien toca tu corazón, el que te enseña que, dice, es el que los llevará a conocer su vida de pecado, a convencer los que están en vida de pecado, el que los va a llevar a justicia, ¿verdad? Y a rectitud. Es el Espíritu Santo que los llevará a toda verdad. Y decía aquí en el versículo 3, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Quiere decir que nosotros como empresa necesitamos saber la verdad, a dónde nos dirigimos y qué tenemos que hacer. Hoy la iglesia, hermanos, definitivamente estamos en una crisis porque hemos olvidado la guianza del Espíritu Santo. Hoy la iglesia estamos yendo en decadencia porque no estamos poniendo en primer lugar el Espíritu Santo. Y mucho más, bueno, la iglesia también ha dejado a un lado de buscar la llenura del bautismo del Espíritu Santo. Muchos de los que estamos aquí ni siquiera sabemos a lo mejor quién es el Espíritu Santo o qué es el bautismo del Espíritu Santo. Quizá muchos lo sepan, pero no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Hemos sido bautizados a lo mejor en agua, ¿verdad? Y dimos testimonio ante todos que moríamos a nosotros cuando nosotros nos sumergen en el agua. Nosotros damos testimonio que morimos a la vieja vida que teníamos y resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Damos testimonio ahí que nosotros ya no queremos esa vida y que ahora queremos que Él empiece a gobernar nuestra vida. Pero así como los discípulos al principio no sabían qué hacer, Jesús les da dos indicaciones que la iglesia ha olvidado. Una de ellas, el Señor les dice que ha olvidado la visión del Padre, porque hablamos que hay una visión para hacer crecer esta empresa. ¿Cuál es la visión del Padre? ¿Usted qué es lo que entiende o qué conoce o qué conocimiento tiene o cuál es la visión del Padre? ¿Usted qué entenderá? Ali, ¿tú qué entiendes? ¿Cuál es la visión del Padre? La salvación del ser humano. Ajá, la salvación, esa era la visión del Padre. Esa es la visión del Padre. Algo que nosotros nos ha dado también como visión para convertirla en misión, de alcanzar almas para Cristo, de alcanzar almas para que se arrepientan y no vayan a una condenación. Esta es la visión del Padre. Esto es ir haciendo crecer la empresa de Cristo, si lo vemos de esta manera, como lo vemos aquí. La gente que hizo la empresa de Coca-Cola tuvo que empezar, a lo mejor una persona, pero se dio cuenta que necesitaba otra persona, y que esas personas necesitaban una capacitación, y que necesitaban un líder, y que necesitaban alguien que les enseñara y los llevara al propósito. Aquí la empresa de Cristo somos nosotros y necesitamos la capacitación de alguien, y es la capacitación del Espíritu Santo. Nosotros hemos dejado a un lado al Espíritu Santo, hermanos. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo, Pati? Su presencia de Dios, la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es, Viviana, el Espíritu Santo? Es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. ¿Qué quiere hacer Dios en tu vida y en mi vida? Llenarnos, estar dentro de nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos sellados como promesa, somos sellados como propiedad de Dios. Tú recibiste a Jesucristo y tú eres sellado por la promesa de Dios, por su promesa y por su presencia, por su sello, ¿verdad? Esta persona me pertenece.
Esta persona me pertenece, me aceptó como su Salvador. Pero una cosa es ser sellado y otra cosa es ser lleno del poder de Dios. Por ejemplo, vamos a poner el envase, la de Lala, la crema Lala. La crema Lala tiene un sello. ¿Qué dice ahí en ese sello? Crema Alpura, vamos a suponer. Crema Alpura, crema Lala, ¿verdad? Tiene un sello. Y saben que le pertenece a esa empresa. Pero no puede llevar el envase vacío a las tiendas. ¿Qué tiene que tener? El producto, la llenura. La llenura. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida, llenarte. ¿Para qué? Para un propósito. La crema alimenta. El Espíritu Santo va a estar en nosotros para alimentar a la gente, para ayudarnos a guiarnos. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona, no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios, que quiere derramarse en ti, quiere morar en ti, quiere ayudarte a que tú seas sensible. Él, cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, Él nos hace los sentidos ejercitados. Nos empieza a dar una capacitación para tener los sentidos ejercitados. Hoy en día mucha gente no sabe si esto es bueno o esto es malo. No sabe a dónde ir, si acá o para allá, si a la derecha o a la izquierda. Esto es la obra del Espíritu Santo. Él quiere que nosotros busquemos de tal manera su presencia para que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Él les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén. Esa fue una de las cosas que ha olvidado la iglesia. Dice en el libro de Hechos capítulo 1, vamos a buscarlo por favor. Hechos capítulo 1, dice la palabra de Dios en 1, 4, 5, el versículo 7 y el 8. Dice así, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les dijo, Jesucristo les dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, no se vayan, no vayan a ningún lado. Vayan y busquen mi presencia, reúnanse, oren, búsquenme, porque no dentro de muchos días vendrá el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y dice que ellos estaban en el aposento alto y se reunían ahí para orar, para leer la palabra, ¿verdad? Para buscar la presencia de Dios. Y llegó un momento que dice que estaban todos unánimes orando, que es unánimes, con un mismo propósito, con un mismo sentir. El anhelo de que Dios estuviera en sus vidas, gobernando sus vidas. Que el Espíritu Santo les dijera qué hacer y qué no hacer, a dónde iban a ir, porque como empresa iban a llevar una carga que hasta a estos días, ¿verdad? Ha sido pesada, ha dejado marca, ha dejado huella, ¿verdad? Y ha seguido en nosotros dejando huella y predicando el Evangelio para cumplir la visión del Padre. Y dice la palabra de Dios que estaban en el aposento alto y de repente vino como un viento recio y repartió sobre ellos, ¿verdad? Lenguas de fuego, ¿verdad? Y empezaron a hablar nuevas lenguas. Quiere decir que cuando tú hablas, ahorita vamos a ir viendo, cuando tú empiezas, el Señor o la primera, se puede decir, evidencia que has sido bautizado con el Espíritu Santo es cuando tú estás orando y de repente empiezas a hablar en otras lenguas. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Viene un fuego a tu vida y ese fuego no se aparta. Ese fuego te va a seguir. Ese fuego te va a ayudar en los momentos de debilidad, en los momentos que tú tengas que hablar.
En los momentos que tú tienes que ser fuerte, ahí viene el poder del Espíritu Santo. Él ya no se va de ti. Es la diferencia, ser sellados a que el Espíritu Santo siempre esté en ti. Esa es la empresa que Dios quiere formar, una empresa que esté llena del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué quiere Dios que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué quiere Dios que nosotros como iglesia, como empresa de Cristo, seamos llenas de su Espíritu Santo? Porque Él va a hacer sensibles tus oídos, va a hacer sensibles nuestros sentidos. El Espíritu Santo nos va a ayudar a dirigirnos hacia dónde ir, qué hacer. Él nos va a llevar a tomar las mejores decisiones para no tener esas equivocaciones. Hoy la iglesia hemos aprendido, si nos toca predicar, decimos de Tin Marín, de Doping, aquí, esto hablo, o lo que oíste de aquel pastor, o lo que oíste de aquel predicador en el internet, dices tú, de esto voy a hablar, o lo que tú viste en el libro. Hoy la iglesia se ha vuelto una persona que no depende del Espíritu Santo, no le dice qué necesidad hay en tu iglesia. ¿Sabe que el Espíritu Santo conoce todas las cosas? ¿Sabe que Él quiere darnos los dones de su Espíritu? ¿Cuáles son los dones de su Espíritu? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra, espíritu de ese don de fe. Nos quiere dar ese don de sanidad. Nos quiere dar el discernimiento de espíritus, que ahorita es algo que tuviera que estar activo en la iglesia. Hoy se han levantado tantas falsas doctrinas, tantos falsos maestros, tantos falsos cristos, que decimos, este tiene la razón, este dice la verdad, lo que él está diciendo me conviene. ¿Será? Los verdaderos hombres en la palabra de Dios que formaron parte de la empresa de Cristo en el Antiguo Testamento fueron hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo. Moisés, un hombre que le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no me guías, yo no voy. Y así podemos ver hombres como Elías, como Eliseo, hombres que dependían del Espíritu Santo, hombres que decían, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hoy en día el Señor quiere llenarnos a su iglesia de esos dones del Espíritu Santo, ese espíritu de discernimiento de espíritus. ¿Cómo sabes que lo que yo te estoy diciendo es la verdad? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes si los predicadores que han venido te están diciendo la verdad? ¿Cómo sabes que es la verdad? ¿Cómo sabemos que es la verdad? La iglesia necesita la palabra, necesita orar, necesita la llenura del Espíritu Santo, porque Él te revela las cosas. Dice la palabra de Dios, vamos a buscar en 1 de Corintios 2:6 al 16. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 2. Del 6 al 16. Y dice la palabra de Dios, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Aquí el Señor está diciendo, no una sabiduría que vas a tener humanamente, una sabiduría que depende de Dios. Esta es la sabiduría cuando Él nos da ese don de sabiduría, ese don de ciencia. Estamos hablando de ese don también de profecías. Él está dándonos esos dones para poder ministrar dentro de la iglesia. El hablar lenguas, diferentes tipos de lenguas, el poderlas interpretar, porque muchos pueden hablar lenguas pero no entender nada. Y el Señor dice que también Él puede dar ese don de interpretación de lenguas. Pero el Señor nos dice que hay una sabiduría no humana, sino una sabiduría de Dios que nos llevaría a toda verdad. Y esa es la sabiduría del Espíritu Santo. Amén. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, los que son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién va a conocer lo profundo del hombre? Nosotros podemos ver las vidas y podemos decir, todos los que están aquí viven una vida que le agrada a Dios, ¿verdad? Pero ¿quién conoce lo profundo del hombre? Dios. ¿Quién conoce lo profundo, la necesidad que hay? Esto es lo que el Espíritu Santo quiere a los que predicamos. Búscame, porque Él sabe la necesidad que hay en la iglesia, hermanos. Quizá alguien necesita una palabra de consuelo. Alguien necesita una palabra de consuelo, pero como yo no conozco lo que hay en tu vida, como yo no conozco lo que hay dentro de tu corazón, yo no puedo saber si en ese momento tienes mucho dolor, pero el Espíritu Santo sí. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, Él nos revela lo que hay en lo profundo del hombre. Él te dice, predica de esto, porque a lo mejor hay pecado en la iglesia, porque a lo mejor necesitamos ser exhortados, porque a lo mejor necesitamos ser levantados, animados, fortalecidos. Pero ¿quién conoce lo profundo del hombre? ¿Quién lo conoce? Nadie, sino el Espíritu de Dios, que todo lo conoce. Entonces la empresa de Cristo necesita, decía el pastor hace 8 días, ¿cómo saber una persona que viene con tristeza o que tiene alguna necesidad? Pues no sabemos, llega y a veces ni Dios le bendiga ni nada, pero el Espíritu Santo nos dice qué necesidad hay. Y a veces te dice, acércate con esta persona y ora por ella, porque tiene tristeza en su corazón. Dile estas palabras. Y así la iglesia va siendo consolada. Y entonces dice, yo fui ahí porque ahí encontré la paz, encontré lo que me hacía falta, pero la iglesia está vacía. ¿Qué podrá dar si está vacía? Como empresa podemos estar creciendo, necesitamos al que nos está ministrando, al que nos va a decir lo que hacer y lo que no hacer. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre carnal dice, no, así no es. Pero dices, no, así no es locura. Pero para el hombre espiritual, dice, acomoda lo carnal a lo carnal y lo espiritual a lo espiritual. Aquí tenemos que empezar a entender que hay empresas que son carnales, o lo podemos entender así, que tienen proyectos conforme a su sabiduría y que les ha funcionado, ¿verdad? Pero nosotros no somos una empresa así. Nosotros somos una empresa espiritual, que se acomoda a lo espiritual, que tenemos enemigos que no se ven, enemigos que son poderosos, que son gobernadores de las huestes de las tinieblas. Tenemos enemigos que nos van a hacer la guerra, que van a mandar lobos vestidos de ovejas para confundir al rebaño y dividir el rebaño y apartar el rebaño de la verdad. Pero hoy la iglesia no tenemos esa llenura del Espíritu Santo. No hemos buscado, ahora ya el Espíritu Santo es como alguien aparte de mi vida. El Espíritu Santo, hermanos, es Dios que quiere morar en ti y te puede dar la fuerza para seguir adelante. ¿Cómo conocer o en qué voy a trabajar? Él nos va a dar los ministerios.
Dice que también hay ministerios. Él a unos los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, ¿verdad? A los que ayudan, que les dé ese don de ayuda, a los que administran, ¿verdad? Los evangelistas, los pastores. Esos ministerios que Dios quiere capacitar a su iglesia. Pero ¿cómo nos va a capacitar si no queremos pagar el precio? ¿Cómo vamos a hacer funcionar la iglesia? Esto es como cuando vas a una empresa a que les den un curso de capacitación. Esto es lo que Dios nos está dando ahora, un curso de capacitación. ¿Cómo vamos a salir a trabajar? Los apóstoles, cuando fueron sin la llenura del Espíritu Santo, unos decidieron irse, otros decidieron esconderse porque tenían miedo. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro se levanta en poder. Pedro se levanta en poder y habla a la gente con una autoridad. Y ya no tuvo miedo si lo iban a encarcelar, ya no tuvo miedo si lo iban a perseguir. Él se levantó y sabía que lo que él había visto y oído era verdad. Y que la visión del Padre se tenía que cumplir. Llamar almas al arrepentimiento y predicar el Evangelio para que la gente creyera en él y se arrepintiera y viviera para siempre. Esto es lo que el Señor nos ha llamado hoy, pero hoy la iglesia está dormida. Hoy la iglesia no quiere nada con Dios, no ha querido pagar el precio. La iglesia antigua, ¿por qué tuvo ese poder? ¿Por qué funcionaban las cosas? ¿Por qué predicaban y la gente se convertía? ¿Por qué oraban y sanaban? ¿Será que Dios ha cambiado? Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Hoy muchos dicen, no, Dios ya no sana. Si es el mismo Dios, Él dice que nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él dice la palabra de Dios que Él quiere llevarnos a cada decisión importante de tu vida. Hay decisiones que a veces, por muy pequeñas que parecieran, que son muy insignificantes, pareciera que no tiene importancia pedirle la guía a Dios. Tan solo vamos a poner el cantar. ¿Usted cree que el que nosotros cantemos nada más es esta se me ocurrió y esta? Es decirle al Señor, ¿qué quieres que te cante? ¿Qué quieres que te qué adoración quieres para ti? ¿Qué alabanza? ¿Qué te canto, mi Señor? ¿Qué le hablo a tu iglesia? ¿De qué tiene hambre? ¿De qué tiene necesidad? Ellos tomaban decisiones aún para escoger a los líderes. La Biblia nos habla que en el libro de Hechos, cuando escogieron a Matías después de que Judas fue el traidor, ¿verdad? Dijeron, bueno, necesitamos uno más. Y ellos oraron y oraron porque ellos ya habían escogido, decían, Señor, tenemos a Matías y tenemos a este otro. O sea, ellos ya los tenían. Nada más dijeron, Señor, oramos, te pedimos. Yo siempre me preguntaba, pero ya te habían orado. O sea, ¿por qué el ministerio de Matías no creció? Es que él no tenía a Matías, él quería a Pablo. Pero ellos les dijeron, tenemos estos dos. Al que le toque la suerte, ese va a ser. Le dijeron a Dios, este y este. A ver, tú dinos. Bueno, a ver quién quiere agarrar el que saque el palito más cortito, ese es el que se queda. Lo podía yo entender así, ¿verdad? Dice, y echaron suertes y cayó en Matías. Y escogieron a Matías. Pero yo pienso que el que quería como sucesor era a Pablo. Porque Dios escogió a Pablo. Temeroso de Dios, Pablo sí era temeroso de Dios y seguidor de la ley al pie de la letra. Si se tuvieran que ganar el reino de los cielos por seguir la ley, hubiera sido Pablo, ¿verdad? Un hombre estudiado, un hombre que guardaba toda la ley perfectamente, pero que al final de cuentas no estaba dentro de la voluntad de Dios.
No tenía a Cristo primeramente y no tenía la llenura del Espíritu Santo. Cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús, porque va a perseguir a la iglesia, porque él creía amar a la iglesia, pero la odiaba a su prójimo, y era la ley de Dios, amar a su prójimo como a sí mismo. Pero él los odiaba y decía, vamos a darles muerte porque son en contra de la ley. Pero cuando va al camino a Damasco, tiene un encuentro con Jesús y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás en mi contra? ¿Por qué no haces mi voluntad? Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Duro es estar peleando en contra mía. Yo te necesito. Y dice que desde ese momento Pablo, ¿verdad? Tuvo un encuentro con Jesucristo, pero también una llenura con su Espíritu Santo. Y vemos cómo después él queda mal de los ojos y hay un apóstol que le dice, es Ananías, se me fue el nombre, Ananías, le dice, ve y vas a orar por Pablo. ¿Verdad? Vas a orar por Pablo. Le dijo, ay no, porque conozco la manera de ser de Pablo, me va a matar. Dice, ve. ¿Y qué hacían? Algo que tenía la iglesia era que obedecía. Oía la voz de Dios y obedecía y ejecutaba. Hoy en día no escuchamos la voz de Dios, porque no estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu o el bautismo del Espíritu Santo va a venir en corazones limpios, en corazones que tienen hambre de Dios y que quieren pagar el precio. Hoy queremos todo resuelto y fácil. Hoy no queremos leer la Biblia. Hoy yo les decía, vemos en el internet, decimos esta predicación, pero ya no vienes a la Biblia. Ya no oras para que Dios te dé el mensaje. Y no se trata, como decía el pastor, agarrar así, aquí. No, el Espíritu Santo, tú tienes que tener una búsqueda con Dios y Él te va a revelar, como le decía, y yo les voy a revelar las necesidades. Y muchos van a decir, son locura, pero para Dios es poder de Dios. Saber lo que hay en tu corazón, saber lo que hay en tal vida, ir a decirle a esa vida esto, para que esa vida se levante. Para que esa vida se levante. Es lo que pasaba con Pedro, cuando le dice, Pedro, ve a la casa de Cornelio. Cornelio era un hombre que oraba a Dios, era un hombre que buscaba a Dios, pero le faltaba Jesucristo. ¿Y qué hizo Dios? Le habló a Pedro, ve, porque van a venir unos varones y no te niegues a ir. Él había tenido una visión de muchos animales inmundos y él le dijo, no llames inmundo a lo que yo santifiqué, ve. Y cuando él va y se presenta ante Cornelio, ellos son llenos del Espíritu Santo. Primero les presenta a Jesús y después son llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te hace falta en tu vida y me hace falta en mí, a mi vida, hermanos, porque Él nos va a llenar y nos va a capacitar para poder levantar esta empresa. Si tú y yo dejamos al Espíritu fuera de nuestras vidas y de nuestra dirección, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar y vamos a ir en bancarrota. Por eso la iglesia va en decadencia, porque ha dejado la guianza del Espíritu Santo. Dice que ellos hacían y obedecían. El Señor, hermanos, a la iglesia hoy en día realmente no quiere pagar el precio. No quiere pagar el precio queremos que todo sea fácil y rápido. No queremos pagar el precio por nuestra familia. No queremos pagar el precio por nuestra vida espiritual. No queremos pagar el precio. Queremos que este lugar se llene. Pero yo les decía, ¿cómo se empezó una empresa? Por una persona. Por una persona. La empresa de Dios empezó por Jesucristo. Por una persona que decidió obedecerle, decidió sujetarse como ser humano y fue al desierto guiado por el Espíritu Santo y ahí estuvo ayunando 40 días
y después regresa con poder y autoridad, que los demonios se les sujetaban, que sanaba enfermos, pero hoy la iglesia no quiere pagar el precio. Dice, ve un libro y dice, pues de aquí saco el mensaje y lo lee. Eso no es así, hermanos. Necesitamos a Dios en nuestra vida. El Señor me daba unas citas y me decía, hoy mi iglesia ha dejado al manantial de aguas vivas. Dice, vamos a ver qué nos dice en Jeremías 2:13. Dice la palabra de Dios así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este capítulo nos habla en el libro de Jeremías de la apostasía de Israel. El Señor les decía ahí en el versículo 2, en el capítulo 2 de Jeremías, dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la infidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dice el Señor, ¿qué maldad hallaron? Ahí en el versículo 5, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Un pueblo que se fue tras la vanidad, que se fue tras lo que sentía, tras los deseos de su corazón, ¿verdad? Tras lo que querían. Dice, pero me han dejado a mí manantial de aguas vivas. Y han cavado para ellos cisternas vacías. Cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Qué es lo que nos hacía entender? Que nosotros hemos despreciado de tal manera a Dios en su guianza que a veces somos como vidas vacías. Aunque estamos, dice, son como cisternas que no retienen el agua. Que hoy estamos aquí, de repente estamos, Señor, gracias, te adoro, y salimos allá afuera y pareciera que se fue el agua, que se fue la bendición, que se fue lo que escuchaste. El Señor dice, me necesitas a mí. Dice que el pueblo de Dios ha despreciado al manantial de aguas vivas y se ha ido en la vanidad de su vida. Dice el Señor en el Salmo 127, si yo no edifico su casa, en vano trabajan los edificadores. Si Él dice, si yo no, vamos a ver lo que nos dice en el Salmo 127, dice 1 y 2, si yo no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Quiere decir que si Dios no bendice nuestro trabajo, si Dios no va en primer lugar en nuestra vida para hacer, dice, en vano estás trabajando. En vano trabajamos. El agua se va, ¿verdad? Dice el Señor, si yo no edifico tu casa, en vano trabajan los edificadores. Dios quiere que dependamos de Dios en todo, hermanos. En todo. En las decisiones más insignificantes. El decir, este me conviene, este no me conviene, esta me conviene, hago esto, voy, no voy, lo hago, no lo hago. Tú dime, Señor, ¿esto es lo correcto? La gente que dependía de Dios, del Espíritu Santo, tuvo victoria. Ese fue el secreto de la iglesia de al principio. Una iglesia que aprendió a depender del Espíritu Santo y que Dios los guiara. El Señor me daba esta última cita también, hermanos, bueno, 2 citas más solamente, que esta empresa del Señor dice que no es con fuerza, no es con espada, ni con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu. No es con tus fuerzas, hermano, no es con mis fuerzas, no es por lo que yo te pueda decir, no, es el Espíritu Santo que va a redarguir las vidas.
Y que Dios quiere llevarnos a esta iglesia a que realmente entendamos que para poder crecer como empresa necesito humillarme a mi Dios. Necesito humillarme ante Él y pedirle perdón primeramente por haberle dejado al manantial de aguas vivas e irme en pos de mis propias vanidades y deseos y pensamientos y no buscar su guianza. Dice el Señor en la última cita ahí en Ageo capítulo 1, ahí hablamos, el Señor le hablaba acerca de la edificación del templo, que primero esta empresa tenía que edificarse, o de alguna manera el pueblo de Israel tenía que tener la fuerza para edificar el templo. ¿Quién es el templo ahorita, hermanos? Nosotros. Yo soy el templo de Dios. Dios quiere morar en mí. Dios quiere estar en mí para decirte, así Alicia, así Viviana, así Pati, así Jetzael, así a cada uno de nosotros. Así quiero que te guíes, haz esto, deja de hacer aquello. Nuestros oídos sensibles a su voz. Nuestros oídos sensibles al Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, voy a leerle Ageo 1, del 2 al 14, voy a solamente estarle leyendo algunos versículos. Dice en el 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa esté desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, y os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. El Señor le decía al pueblo de Israel que edificara su templo, pero decía, no, todavía no. ¿Verdad? Dice, ¿está bien que te esfuerces por lo de allá afuera y que mi casa esté vacía? ¿Que mi casa esté desierta? Si te esfuerzas por tu casa de allá afuera, le decía al pueblo de Israel. Si te esfuerzas porque tu casa tenga lo mejor y se haga lo mejor, y mi casa esté vacía, esté desierta. Pero el pueblo decía, no, todavía no me ha llegado el tiempo de reedificar, todavía no. Dice, ¿está bien? Dice que mi casa esté vacía. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Así le decía al pueblo de Israel, mediten bien sobre sus caminos, si lo que están haciendo es correcto. De la manera que están haciendo las cosas es correcta. ¿Por qué? Dice, porque siembran mucho. ¿Qué quiere decir? Están trabaje y trabaje y no recogen nada. Están recogiendo, dice el Señor, trabajan, pero no recogen nada. Dice el Señor, y recogéis poco, coméis y no os saciáis. ¿Cuánta gente no tiene hambre de la palabra? Dice el Señor, dice, coméis y no os saciáis. Necesitan algo, dicen, quiero algo, quiero comer, tengo hambre de Dios, quiero que me hablen la palabra viva que satisfaga mi hambre. Necesito algo que llegue hasta lo profundo, que quebrante mi corazón, que quebrante mis huesos, que me haga caer de rodillas ante los pies de Dios. Tengo hambre, tengo necesidad de la palabra. Dice, pero no te sacias. Con lo poquito que hay, no te sacias. Gente que dice, quiero comer, quiero hambre de Dios. Y esto es aquí los que predicamos, los que enseñamos a buscar la llenura del Espíritu Santo, porque Él conoce lo que hay en cada corazón. Él sabe lo que hay en tu vida. Dice, bebéis y no quedáis satisfechos. Dice, quiero más.
La gente quiere más. Esto se está refiriendo a su iglesia. Yo quiero más. Quiero más, quiero algo que me llegue hasta acá. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y poned en ella mi voluntad y será glorificado, ha dicho Jehová. Subid al monte. Cuando dice subir al monte, sube a la presencia de Dios. Ve a la presencia de Dios. Ahí sube para que traigas madera y reedifiques tu propia casa, tu propia vida. Porque entonces esta empresa estará llena y tendrá ganas de trabajar. Porque entonces viene el Espíritu Santo y se derrama y dice, yo lo quiero hacer. Y no habrá necesidad que te digan, es que tienes que hacer esto. Y es que le vas a hacer así. De lo profundo de tu corazón nace. Pero ¿quién tiene que empezar? Yo buscando a Dios, buscando la guianza de su Espíritu Santo. Dice el Señor en el versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra se detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de las manos. No hubo fruto, hubo sequía, porque no buscaban a Dios, porque esta casa estaba vacía, no había fruto. Y dice el Señor, y oró, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y oyó Josué, y oyó todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Y como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Cuando oyeron la voz de Dios, cuando empezaron a obedecer, que no tenían que dejarle al manantial de aguas vivas, dice que entonces el gobernador, que era Zorobabel, el sacerdote, que era Josué, y todo el pueblo oyeron la voz de Dios. Oyeron la voz de Dios, dice, y les dijo, yo estoy con vosotros. Dios está con nosotros, hermanos. Dios está contigo y conmigo. Solamente quiere que oigas su voz. Y dice que cuando empezaron a oír la voz de Dios, el espíritu de todo el pueblo, del resto del pueblo, vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Dios despertó tanto al gobernador como al sacerdote, como a los profetas y como a todo el pueblo. Y entonces empezaron a trabajar. Esto es, hermanos, la visión del Padre. Esta es la visión del Padre. No hay más. Es el Espíritu Santo en tu vida. Empecemos a orar, a buscarle. Y entonces el pueblo dirá, quiero trabajar. Pero mientras el pueblo no busque, seguirá vacía y desierta la casa de Dios. Porque tu vida está desierta, mi vida está desierta, estamos secos, estamos sin fruto, porque no queremos pagar el precio de buscar la presencia de Dios. Y buscar la presencia de Dios no nada más es venir una vez a la semana a orar los días viernes. No nada más es el día domingo abrir tu Biblia aquí. No nada más es el día domingo venir y cantar. Es las 24 horas, 24/7, buscando la presencia de Dios. Y usted me va a decir, ¿qué no voy a hacer nada? ¿No voy a trabajar? Sí, pero de tal manera tu espíritu clama que aunque estés lavando los trastes, que aunque estés dormido, tu espíritu está clamando al Dios vivo. Es orar en todo tiempo, en todo momento, sin cesar.
no nada más el día viernes. Y vamos a venir los viernes, tenemos que apoyar también, y lo digo por los que a veces dejamos de venir a la oración. Tenemos que venir a orar, pero no nada más es los viernes. Muchos vienen los viernes, pero ya no oran en toda la semana. Eso no es todos los días. Todos los días. Entonces, tenemos la visión del Padre, tenemos el consejo del Padre, lo carnal a lo carnal, lo espiritual a lo espiritual, y esta es una empresa que se maneja con el poder del Espíritu Santo, el cual nos va a llevar a toda verdad. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que el Señor haga viva la palabra en su corazón y en mi corazón. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Sé que no es fácil hablar tus palabras, porque ciertamente como humanos nos acomodamos a lo ligero y no queremos pagar el precio. Pero hoy tú nos dices que el verdadero éxito es depender de ti y ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Queremos que prospere nuestra casa, que prospere nuestra iglesia, que prospere nuestra familia, que prospere este lugar. Necesitamos buscarte, Señor, y ser llenos de tu Santo Espíritu. Perdónanos, porque hoy la iglesia no busca tu presencia. Perdónanos porque a veces hemos dejado, Señor, de lado tus consejos y hemos aprendido a confiar en el hombre. Dice tu palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. La bendición viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Él es la verdad. Y aquí está tu palabra, Señor. Hazla viva. Haz viva la palabra en mi corazón. Ayúdame a ser una mujer que dependa de ti. Una mujer que te escuche. Así como tu iglesia, una iglesia que te escuche, una iglesia que te busque, una iglesia que despierte. Solamente cuando la iglesia se levante, tú despertarás el espíritu de cada uno y entonces se levantará y trabajará en la casa de Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Sé que es difícil y que es fuerte tu palabra, Señor, pero la palabra tuya nunca volverá vacía, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.